hermanos y amigos, bienvenidos a su programa Diálogo Ministerial, aquí por Canal 42.1. Estamos realmente muy emocionados, Kairos TV presente siempre para compartir la palabra de vida y de edificación. Soy el pastor Otoniel Pardo, estamos aquí reunidos con el pastor Winder Díaz, el pastor Orlando Franco y también el pastor Rodolfo Zapata. Estamos a través de estos programas difundiendo y compartiendo diferentes temas de gran edificación al cuerpo de Cristo, recibiendo además comentarios a través de los videos que vamos transmitiendo. La gente va comentando y compartiendo con nosotros la bendición que está haciendo para ellos recibir estos temas. Hoy estaremos tratando el tema de la depravación total, estaremos compartiendo este tema bíblico, la palabra de Dios así lo enseña, para poder realmente estar plenamente agradecidos al Señor por esta salvación tan grande ofrecida en Cristo Jesús. Así que voy a dejar al pastor Winder para que dé su saludo y también una palabra de introducción al tema. Gracias, pastor Doniel. Me siento privilegiado, honrado, muy bendecido por la invitación que usted nos ha dado en este canal Kairos 42.1. Y bueno, hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, muy fundamental, que es con respecto a la doctrina de la depravación total. Y yo digo que la gracia de Dios, el evangelio de la gracia de Dios antecede a lo que es la depravación total. Y va a ser de mucha bendición y de mucha edificación a todos los televidentes este tema. Amén, amén. Y por supuesto, nos decimos depravación total y hay personas que dicen, ¿qué será eso? ¿No? Porque es un tema que a veces es bien descuidado, inclusive en la misma iglesia cristiana evangélica. Pastor Orlando, su saludo, sus palabras de introducción a este tema también. Pastor Otoniel, muchas gracias por esta oportunidad, también acá a Kairos TV, Canal 42. Bueno, acerca de esta doctrina, es una doctrina bíblica, como dijo el pastor, es una doctrina que muy poco se toca en la iglesia del Señor, pero es una doctrina que todos debemos conocer y saber muy bien, para que podamos valorar y apreciar la gracia salvífica que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y aquí estamos pues en esta tarde para poder compartirles sobre este tema, ¿sí? Gracias, pastor Orlando, realmente una bendición. Pastor Rodolfo, su saludo y sus palabras también en cuanto al tema. Muy bien, amado pastor Otoniel, en esta hora también me dirijo a todos los televidentes de Kairos TV y les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, y también les pido que estén atentos, expectantes a la enseñanza que se va a dar en este día acerca de la depravación total del hombre. La pregunta sería, ¿cuándo fue o se pervirtió el hombre? ¿No? Porque la Biblia dice en Génesis 1:26 que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que Adán disfrutó de un estado de pureza, de santidad, y eso es lo que vamos a tratar. ¿En qué momento el hombre cae en corrupción, amado pastor? Amén. Vamos a estar hablando sobre esto y bueno, ya estamos todos presentados, estamos muy emocionados. Y pastor Winder, desde su perspectiva, estudio de la palabra de Dios, ¿qué nos puedes ir diciendo sobre este tema tan importante de la depravación total, pastor Winder? Bueno, el tema de la depravación total, para darle realce al tema de la gracia de Dios, Amén, al tema del evangelio de la gracia de Dios, tenemos que ir a la raíz del problema. El problema es que la Biblia nos revela que Dios puso a Adán y Eva en el huerto, y ellos desobedecieron el mandamiento de Dios y ellos pecaron contra Dios. Esa desobediencia trajo como consecuencia que toda la raza humana fuese contaminada por causa del pecado. El pecado, dice la Biblia en el libro de Romanos 5:12, por tanto el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esa es la condición del hombre, muerto delante de Dios, espiritualmente hablando, ¿no? Qué importante, ¿no? Mire, cómo es, a veces las personas nunca tienen ese momento de meditación y reflexión en cuanto a su condición espiritual, ¿no? Pero la Biblia así lo muestra. La depravación total está relacionada con eso que dice el pastor Winder,
la muerte espiritual, ¿no? La depravación total, la muerte espiritual. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Pastor Orlando, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, las escrituras nos dan varias bases en varios versículos de la Biblia. Nos da, por ejemplo, en el libro de Isaías, por ejemplo, hablando no solamente de su pueblo o Israel, sino hablando de toda la humanidad. Esta es la condición en la cual se encuentra el hombre. Esta es la condición en la cual Dios dice que el hombre se encuentra. Dice, oh gente pecadora, dice, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás, ¿no? Aquí pues está hablando el profeta inspirado por el Espíritu de Dios y está pues revelando de una manera clara y sencilla la condición espiritual en la cual se encuentra el hombre, que tiene que ver con esa depravación, con esa corrupción total, ¿sí? Y algunos, mire cómo es, ¿no? La gente piensa cuando se trata de pecados, de cosas malas, de cosas feas que uno puede hacer o haber hecho, pero la misma Biblia dice en Isaías que nuestras justicias, las cosas buenas que podamos hacer, son como trapos de inmundicia, dice a la presencia del Señor, porque esas obras proceden de un hombre pecador, un hombre caído, y en consiguiente, pues esas obras no pueden ser aceptadas por un Dios santo que nos redime, nos salva, nos hace nacer de nuevo y nuevas criaturas para poder ser salvos y apartados de esa pecaminosidad, Pastor Rodolfo. Así es, pastor. Si nosotros, cuando comenzamos a leer las Escrituras, nos damos cuenta que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Amén. Y entonces estábamos comentando que Adán disfrutó de un estado de pureza, de santidad y de justicia. Pero cuando él decide voluntariamente desobedecer el mandamiento de Dios, entonces, como acaba de compartir el pastor Winder, el pecado pues entró en Adán y de ahí pasó a toda la humanidad. Quiere decir que no es que haya habido alguna falla en el Creador, no, porque en el libro de Eclesiastés también vemos que dice 7:29 que Dios creó al hombre bueno y recto. Amén. Mas ellos buscaron muchas perversiones, dice. Es el hombre el que se desvía voluntariamente, decidió rebelarse contra Dios. Y como usted acaba de decir, que lo que dice Isaías en 64:6, que dice que si bien todos nosotros somos como suciedad, ¿cómo nos mira Dios? O sea, como suciedad estamos manchados por el pecado y todas nuestras justicias, dice, son como trapos de inmundicia. Las obras más encomiables que puede hacer el hombre, que se le puede elogiar, dice que son como trapos de inmundicia delante de Dios, pastor. Gloria a Dios. Oh, santo Dios, estamos pero en una situación caótica. Amén, nos dejó la caída de Adán. Muy interesante, ¿no? Y justamente, qué importante entender esto porque, como bien decía el pastor Rodolfo, el Señor nos creó a imagen y semejanza suya. Sin embargo, Dios es inmutable, ¿no? O sea, Dios no puede cambiar, Él no puede degenerar en algo malo, pero Dios creó al hombre mutable, o sea, con la posibilidad de poder caer, de poder pecar, y así lo hizo, ¿no? El hombre cayó en pecado. Por supuesto, hay un plan glorioso que Dios tiene detrás de todo esto, y lo vamos a estar desarrollando y comprendiendo en la medida que vayamos avanzando en estos temas, pero es importante poder comprender eso, ¿no? Pastor Winder. Cuando el hombre delante de Dios tuvo la capacidad de obedecer o desobedecer a Dios, y lastimosamente tomó la decisión de desobedecer a Dios. Esa desobediencia, ese pecado que contaminó a toda la raza humana, él como representante legal y federal delante de Dios, trajo como consecuencia 3 puntos importantes. Fue que afectó toda la parte del ser humano, afectó su entendimiento y su mente, afectó su voluntad y afectó su corazón. Wow. La Biblia dice en Jeremías 17:9 que el corazón es corrupto más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá o quién lo sanará? Y eso es lo que afectó el corazón del hombre, el pecado. Amén, amén. Tremendo. Bien, vamos a seguir continuando con esta enseñanza. Vamos a regresar en el siguiente bloque. Ya volvemos.
Diálogo Ministerial, aquí compartiendo con los pastores, Pastor Winder Díaz, Pastor Orlando Franco, Pastor Rodolfo Zapata, hombres de Dios que el Señor está usando de una manera preciosa. Somos hombres que creemos en la reforma, en las verdades reformadas, en esta herencia que nos dejaron los reformadores, verdades que transforman las vidas, verdades que realmente cambian las vidas. Pastor Orlando, ¿qué nos puedes ir diciendo acerca de este tema que estamos tratando, la depravación total? Bueno, un versículo más que sustenta esta verdad, también lo podemos encontrar en Marcos capítulo 7, versículo 21. Amén. Por ejemplo, dice, porque de dentro, no de fuera, sino de dentro del corazón de los hombres, dice, salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia y la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades, dice la Escritura, que de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, según este versículo, vemos que esta doctrina es bíblica, Amén. O sea, no es antibíblica. No es que nosotros estamos siendo demasiado severos y duros con la raza humana o con el ser humano. No. Esta es una opinión divina, es lo que Dios dice del ser humano, ¿no? Que el ser humano se encuentra en esta condición y y cayó en esa condición debido a que pecó. Y ese pecado se dio en el principio, ¿no? Cuando Adán decide transgredir la ley de Dios. Pero resulta que ese pecado y esa corrupción del hombre no solamente quedó en el primer hombre, sino que toda su descendencia recibimos también esa herencia. Sí, recibimos esta herencia, ¿no? O sea, el ser humano en su espíritu está totalmente corrompido, depravado, degradado. Es lo que dice Dios. Nosotros podemos decir otras cosas, pero ¿le creemos a lo que dice Dios o creemos a lo que decimos nosotros? ¿Se equivoca Dios o nos equivocamos nosotros? Bueno, definitivamente nosotros que conocemos a Dios, que estudiamos las Escrituras, sabemos que el que se equivoca es el hombre. Dios nunca se equivoca, ¿sí? Muy importante, pastor. Y qué interesante, pastor Rodolfo, ¿no? Porque hay muchas personas que en lugar de partir de estas verdades, se acercan al hombre pecador para decirle, pues, Dios tiene un propósito bueno para tu vida, Dios tiene un plan feliz para tu vida y cosas así. En realidad, sin entender y poner el fundamento de que la salvación viene por una necesidad del hombre de ser transformado, de ser cambiado, ¿no? De nacer de nuevo, porque el hombre está perdido sin Dios, está muerto en sus delitos y pecados, está corrompido, su corazón es un corazón de piedra, necesita un nuevo corazón. O sea, la condición, como ha leído el pastor Orlando y como menciona el pastor Winder, porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿no? Entonces, realmente lo que necesitamos es un cambio total. Amén. Así es, amado pastor. Tenemos que vernos, o sea, el ser humano, para que pueda recibir toda la gracia de Dios, tenemos que vernos como Dios nos ve. En el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, quiere decir que el hombre depravado también hace cosas buenas. Sí, pero ¿cómo nos ve Dios? Dice, si vosotros siendo malos, acabamos de citar la escritura en Isaías que dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos, expulsados, desalojados de la gloria de Dios. ¿Cuándo pecamos? Sería la pregunta. El día que Adán desobedece y el pecado entró en Adán, ese día todos, toda la humanidad, pecamos, como acaba de decir el pastor Winder, que él fue nuestro representante legal ahí ese día de la raza humana. Entonces, ese día todos los seres humanos se volvieron pecadores. O sea, no solamente Dios aborrece a esta descendencia caída por lo que hacemos, sino también por lo que somos. O sea, nos volvimos seres corrompidos, contaminados por el pecado. Todo lo que el hombre puede hacer, como acabamos de citar, las obras más encomiables,
están contaminadas por el pecado. La única manera es esperar la gracia de Dios. La Biblia dice que nuestras obras son muertas. Nuestras obras son muertas, ¿no? Cualquier obra que podamos llevar a cabo sin Cristo es muerta delante de Dios, Pastor Winder. La consecuencia del pecado de Adán y Eva trajo consecuencias a su generación. Y vemos como el hijo mayor, Caín, comete homicidio con su hermano Abel. La Biblia dice bien claro en el Salmo 51, versos 5, en pecado me concibió mi madre y en maldad he sido concebido. Wow. Entonces ahí vemos que realmente el ser humano desde el mismo momento que hay una fecundación del óvulo con el espermatozoide, se forma un ser humano pecador. Amén. Entonces cuando levantamos tenemos el privilegio y la bendición de Dios de tener hijos e hijas, y cuando levantamos a nuestros hijos cuando eran pequeñitos estábamos cargando un pecador. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque todos nacemos pecadores, ¿no? Sí. Hemos heredado la maldad y la impiedad del pecado, ¿no? Que nos dejó Adán. Amén. Son realidades crudas, bíblicas, como dice el Pastor Orlando, ¿no? Bíblicas, ¿no? De que están en la Biblia y tenemos que transmitir las verdades de la palabra de Dios para realmente estar en verdadero contexto y entender y valorar lo que realmente significa la gracia del Señor, Pastor Orlando. Nuestro mismo Señor Jesucristo, pues, hablando del hombre, Él dice que no hay bueno, que el hombre no es bueno, ¿no? En una oportunidad dice, se acerca un principal, y se había en Lucas capítulo 18, versículo 18, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Y por qué lo dice el Señor? ¿Por qué dice que ningún hombre es bueno, sino solo Dios? Porque el hombre en el principio pecó contra Dios. Y al pecar contra Dios, dañó todo su ser. Todas las facultades del ser humano fueron dañados debido al pecado. Fueron corrompidos, depravados debido al pecado. La humanidad, el ser humano, va camino a una muerte segura. Eso es debido al pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Pero no solamente su cuerpo, el cuerpo del ser humano ha sido corrompido, que va camino a la muerte, sino también su voluntad, sus sentimientos, sus emociones, su razón, su conciencia. Todas las facultades del ser humano han sido afectados por el pecado, por lo tanto el ser humano se encuentra en un estado de corrupción total. Y ese hombre está incapacitado en esa condición en la cual se encuentra para venir a Dios, para acercarse a Dios, para acercarse a la verdad de Dios. Amén, Pastor Rodolfo. Yo quería también aportar algo a lo que estaba compartiendo el Pastor Winder cuando habló de que David dice, en pecado me concibió mi madre. En el Salmo 58, versículo 3, ¿sí? Dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Wow. ¿No? Es fuerte, como dijiste hace un momento, pero esta es la verdad, que desde el momento en que alguien ya, una criatura ha sido concebida y luego nace, ya es un pecadorcito más necesitado de la gracia y del amor de Dios. Es por la gracia, es la gracia del Señor la que nos favorece, es el amor de Dios y amando Dios a gente pecadora, a gente caída. Como decía el hermano Paul Washer en uno de sus comentarios, la cruz no refleja o representa una manifestación de que murió porque éramos algo bueno, sino por realmente la condición tan caída y perdida en la que nos encontrábamos, ¿no? O sea, la cruz es una revelación, o es una muestra realmente de que el hombre necesita que alguien muera por él y lo salve, ¿no? Es la gracia de Dios. Muy bien, vamos a continuar en el siguiente bloque, siguiendo desarrollando este tema, realmente de gran bendición. Ya volvemos, queridos amigos.
bloque final, hablando de este tema muy revelador de la condición en la que el hombre se encuentra sin Cristo, porque en Cristo somos nuevas criaturas, somos redimidos, somos salvos, Dios nos hace nacer de nuevo y somos diferentes, pero en tanto no tengamos a Cristo en nuestra vida y en nuestros corazones, estábamos muertos, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, estábamos muertos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y es importante poder comprender esta verdad a la luz de lo que la palabra de Dios dice, Pastor Winder. La Biblia dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En este pasaje de las Escrituras vemos que una de las cosas que afectó también al hombre, no solamente fue su corazón, sino fue su mente y su entendimiento. Amén. Porque dice acá, no puede entender, o sea, afectó su entendimiento. En otro pasaje de las Escrituras, en el libro de Romanos 8:7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí vemos 3 puntos de incapacidad. Número 1 dice que los designios de la carne es enemistad contra Dios. La caída provocó en el hombre una enemistad contra Dios. Prácticamente el hombre es enemigo de Dios. Así es. Segundo dice acá, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea que el hombre es un ser incapacitado para obedecer los mandamientos de Dios porque no quiere ni tampoco puede. Y el tercer punto es acá que dice acá, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Prácticamente como dijiste hace poco con respecto de que las obras de los hombres son como trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. Dios no se agrada de eso porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. La justicia de los hombres son como trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. Wow, tremendo, tremendo. Es revelador y escalofriante poder reconocer y darse cuenta de que nuestra condición es una condición miserable, ¿no? Es realmente desastrosa, terrible, sin Dios obrando en favor nuestro a través de nuevo nacimiento. Pastor Orlando. Bueno, vemos también en el libro de Romanos capítulo 3, versículos 10, 11 y 12, qué es lo que Dios dice del hombre caído, ¿no? ¿Qué es lo que Dios dice de él? Porque esto es lo que el Señor está diciendo, como está escrito. Ahí la palabra como está escrito podemos poner como Dios dice. Amén. ¿no? Amén. Como Dios dice, o sea, Claro. no como el pastor dice. Así es. No como los hombres dicen, sino como Dios dice, y dice esto: no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. O sea, no hay ni un ser humano que sea justo delante de Dios. Y si el ser humano no es justo delante de Dios, entonces es injusto. Y si es injusto, es malo. ¿Sí? Y luego dice, no hay quien entienda. ¿No? Claro, como dijo acá el pastor Winder, su entendimiento también fue corrompido porque el ser humano caído está incapacitado para entender las cosas espirituales. Así es. Debido a que su mente está totalmente corrompida. Y luego dice, no hay quien busque a Dios. O sea, el ser humano, debido a su condición corrompida en la cual se encuentra, no es consciente de la necesidad que tiene de Dios. Y tampoco quiere buscar a Dios. Y luego dice todos, aquí estamos todos, Amén. todos los seres humanos, no solamente un pequeño grupo, ¿no? Como los drogadictos, los alcohólicos, los adúlteros, los fornicarios, etcétera. No, todos, aún aquellos que tienen una moral muy alta, ¿no? Que tienen una conducta intachable, ¿no? Dice, todos se desviaron. ¿Cuándo se desviaron todos los hombres? En el momento que el primer hombre peca delante de Dios a comer el fruto prohibido. Dice, todos se desviaron a una se hicieron inútiles. En el momento que el hombre peca, empieza a funcionar en contra del diseño que Dios le ha dado, ¿no? En contra del diseño. Entonces, por lo tanto, se vuelve inútil para cumplir la voluntad de Dios, inútil para obedecer a Dios. Y luego dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjense, ningún ser humano se salva. Todos los seres humanos estamos
corrompidos por el pecado, depravados por el pecado. Y es por eso que la sociedad se encuentra como se encuentra. Pues. El mal no está fuera del hombre, el mal está dentro del hombre. Amén. Y si algo fuera del hombre ha de cambiar, primero el hombre tiene que cambiar. Y Dios no está tratando de cambiar al hombre tanto su conducta. Lo que Dios ha venido a cambiar es el corazón Amén. del hombre. Gloria a Dios. Y Dios trata con la raíz del problema para que luego el fruto vaya cayendo solo. ¿Sí? Amén. Por eso la Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, Pastor Rodolfo. Estamos hablando de una incapacidad del ser humano de buscar a Dios. En Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si mi Padre no lo trajese. Jesús dice ninguno. Cuando dice ninguno, está incluyendo a toda la humanidad. Amén, amén. Y cuando dice puede, ninguno puede, está hablando de una incapacidad. Así es. El hombre no puede buscar a Dios, como acaba de decir el pastor Orlando, no puede ni quiere. El hombre en ese estado caído es un aborrecedor de Dios. Y esta es la condenación, dice en Juan, ¿sí? 3, 19, 20, que la luz vino al mundo, mas ellos amaron más las tinieblas que la luz. Y todo aquel que hace lo malo, dice, no viene a la luz, sino que aborrece la luz. El hombre es un aborrecedor de Dios, aunque quiere tener una religión, pero no quiere tener a un Dios que verdaderamente era. En esta condición terrible que está el ser humano, vemos la gracia de Dios, el amor de Dios, donde dice, por ejemplo, en 1 Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. El ser humano no puede gloriarse en sí mismo, no puede gloriarse en sus obras, sino que tiene que gloriarse en la cruz de Cristo. Amén. Ya que por medio de esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es donde nosotros vamos a poder ser aceptados por el Padre Santo. Gloria a Dios. ¿Qué le diríamos a estos hombres pecadores que no conocen a Cristo? ¿Qué serían nuestras palabras finales, ya que estamos cerrando esta parte? ¿Qué le diríamos al hombre pecador? Bueno, el ser humano en esa condición está perdido. Pero la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Así como en Adán todos hemos pecado, Cristo vino a ser el segundo Adán para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y solamente es a través del poder del Espíritu Santo que Dios obra, a través de la predicación del Evangelio, para que el hombre, el ser humano, pueda ser alcanzado por Dios. Porque no es que el hombre busque a Dios, Dios busca al hombre en Cristo Jesús. Amén. Pastor Orlando, sus palabras finales. Bueno, lo que podría decirle pues al hombre es de que ante el testimonio de estas verdades que hemos presentado, que son verdades de Dios, que son verdades que la Biblia presenta, lo único que queda es pues reconocer que somos pecadores. Arrepentirnos de nuestro pecado y poner nuestra fe en el autor de la salvación, que es Cristo Jesús, reconociendo que nuestro pecado no ha ofendido a un ser humano, sino que nuestro pecado ha ofendido a ese Dios santo, a ese Dios justo, y así de esa manera pues poder recibir esa gracia salvífica de Dios y poder llegar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, el tiempo nos ha ganado, pastor. Realmente es tremendo todo lo que hemos podido aprender en esta edición, en este programa.
Y bueno, vamos a seguir estudiando. Tenemos para más porque hay mucho que profundizar acerca de estas verdades. Queremos agradecer a nuestros hermanos y amigos que nos siguen en este programa y a saludarlos, desearles bendiciones. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Que Dios los bendiga. Amén.